San Mateo capítulo 28, si usted lo tiene, dígame un amén. Dice así la palabra del Señor. Pasando el día de reposo, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Por favor, levante sus manos al cielo y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en el poder de la declaración. Señor Jesús, bendice mi vida a través de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra me bendice. Tu palabra me edifica. Utiliza la vida de mi pastor. Dale sabiduría, revelación, ciencia, profecía, gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Empecemos entendiendo qué es la Pascua. La Pascua es mucho más que comer o no comer un alimento determinado. La Pascua es mucho más que una rosca, que un huevito de Pascua, que un decirnos felices Pascuas. ¿Qué representa la Pascua? La Pascua, para que nosotros podamos interpretarla, representa liberación. Liberación. Eso es Pascua. ¿Cuántos son libres? El pueblo de Israel se desarrolló en Egipto porque José tuvo un sueño sobre las vacas gordas y las vacas flacas. Habrán escuchado muchas veces las predicaciones de José, hombres y mujeres de Dios que trazan la Escritura explicándonos con lujo de detalle lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Durante 400 años el pueblo de Dios fue esclavo, porque José, que fue el segundo de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra, porque Egipto fue el país más poderoso de aquel tiempo, fue José el segundo, pero también fue el economista más grande que tuvo Egipto. De tal manera que las naciones, los pueblos cercanos, dejaron sus riquezas en Egipto. Luego murió José y se levantó un faraón que no conocía a José. Sin embargo, el pueblo de Dios seguía creciendo y desarrollándose en esa tierra. Pero vio este faraón que este pueblo ya era una amenaza porque crecía de manera acelerada a comparación de los egipcios. De tal manera que tuvo un plan, y el plan era subyugarlos. Subyugarlos de tal manera de que sean esclavos cansados y agobiados por el trabajo. Hasta que Dios levanta un libertador, este faraón manda a matar a todos los niños. De esos niños, la madre de Moisés lo pone en una barquilla y mientras va por el río, la hija de Faraón lo toma como hijo. Lo cría. Moisés aprende cómo son los egipcios, por dentro y por fuera. Aprende sus costumbres, su idioma, sus ideas. Pero dentro suyo había un fuego profundo por el pueblo de Dios. Hasta que un día se levanta en celo porque ve
que un egipcio está maltratando a un hebreo y le salta de adentro el hebreo que tenía y lo mata al egipcio. Usted conoce la historia, luego huye al desierto y Dios lo llama en el desierto. Siempre que pasemos por desiertos en nuestra vida, es una gran oportunidad para que Dios se manifieste en nuestra necesidad. Y allí Dios lo llama a este hombre, a Moisés, y lo pone como el libertador de la tierra. Se desatan las 10 plagas de Egipto. Y la última plaga es la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan esa plaga? Esa plaga de la muerte de los primogénitos va a tocar desde el primogénito de Faraón hasta el último de la tierra de Egipto. Entonces Dios le habla a Moisés, le habla a su pueblo y les dice que esa noche se junten, maten un cordero, lo coma esa familia, y si el cordero era demasiado para esa familia, se junten con su vecino y puedan comerlo. Recuerden lo que dice la Biblia, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toman la sangre del cordero y le dice el Señor a Moisés que pinte los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Pintan los dinteles de las puertas, comen el cordero, porque era la noche donde el ángel de la muerte iba a pasar, iba a matar a todos los primogénitos donde no estaba la sangre del cordero. Esa noche pasó el ángel de la muerte y donde la puerta no estaba pintada con sangre, todos los primogénitos murieron en Egipto. Fue grande la lamentación, el lloro, el quebranto, que allí se produce la liberación del pueblo de Dios. Salen de Egipto más de 3,5 millones de personas. Esa pintura con sangre en los dinteles de las puertas estaba tipificando lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario en un madero. Ese madero es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta estrecha. Así que esa pintura con sangre representa a esa sangre que nos lavó a vos y a mí. Esa sangre que nos da libertad. Está tipificando la sangre del Cordero. De allí es que el sabio apóstol dice, a la luz de la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, que nosotros cuando morimos en el cuerpo, no morimos para siempre, sino que pasamos a otro estado de la vida. No morimos para siempre, sino partimos. Queridos hermanos, cuando el ángel de la muerte viene a nuestra vida a destruirnos y nosotros tenemos a Cristo en el corazón, el ángel de la muerte sabe que no puede traspasar, no puede lastimar nuestra vida. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestro corazón. Así como el dintel de las puertas fue pintado con sangre de ese cordero que estaba consumiendo la familia hebrea, el ángel pasaba por alto esa puerta. Cuando la muerte quiere tocarnos a nosotros, no tiene autoridad, porque nuestra vida ha sido lavada con la sangre de Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ahora dice la Escritura, el que hace pecado, oiga, es esclavo de su pecado, y el esclavo no queda en la casa. El que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa, pero sí el Hijo. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que hay gente que practica el pecado y es esclavo. Pero si el Hijo nos liberta, somos libres. El día que usted dijo, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que en esa cruz moriste por mí. Reconozco que necesito ser limpio, lavado por tu sangre. En ese mismo instante, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, de cualquier pecado que hayas cometido. Por ahí no nos damos cuenta de la dimensión de lo que el Señor nos ha dado hoy, por ejemplo. No nos damos cuenta de lo que Él hizo en la cruz.
Pero el día que partamos de este cuerpo y nuestros ojos abiertos puedan ver a Cristo tal cual es, ahí nos vamos a dar cuenta. Y le van a decir, fíjate, si el nombre de fulano de tal está escrito en el libro de la vida. Y algunos van a decir que esté. Fíjate bien, revisalo de arriba para abajo, fíjate de pata para arriba, pata para abajo, fíjate. Quédese tranquilo, que el ángel va a decir, sí está. Tal fecha, tal día, tal mes del año tanto, aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cristo es su Pascua. Cristo es su libertad. Aleluya. Pastor, ¿y qué pasa si en el transcurso de mi vida yo me maté orando, haciendo cosas para Dios, pero de buenas a primeras volqué en algún momento? Dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Es decir, que usted y yo tenemos abogado, el mejor de todos, Jesucristo. Y aun cuando hemos errado en nuestro transitar, podemos ir y pedir perdón, y si lo hacemos de corazón, Él nos perdona, nos limpia y nos sigue dando oportunidad. Qué buen abogado tenemos, qué buen Dios tenemos, Él es nuestra Pascua. Aleluya. ¿Qué pasó? Para que usted interprete, la Pascua entonces es liberación. Para el pueblo judío es la libertad de la esclavitud de 4 siglos bajo el imperio de Egipto. Egipto tipo del mundo, Canaán tipo de la tierra prometida. Es decir entonces que usted y yo, ahora si ellos festejan la Pascua como la libertad de la esclavitud de Egipto, para nosotros los cristianos, ¿qué es la Pascua? Es la libertad del pecado. Cuando Cristo murió por nosotros y le pedimos a Él que nos lave con su sangre, se produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Esta semana fue una semana especial, desde el día jueves hasta hoy día domingo. Hace más de 2000 años, un jueves como el de esta semana que hemos pasado, este jueves, se recuerda la traición. ¿Alguna vez fuiste traicionado o traicionada? Levánteme la mano. ¿Cuándo decimos que es una traición? Cuando alguien te traiciona y es alguien que no representa nada para vos, eso no es una traición. Uno sabe que una persona que no está ligada emocionalmente a vos puede ser que te traicione, porque al fin y al cabo nada te liga. El tema es que cuando vos le brindás confianza, te das a esa persona, te brindás, le das tu aseveración, le das tu cariño, le das tu amor, tu confianza. Esa persona cuando falla está entonces traicionándote. Y lo que le pasó a Judas es que vio la oportunidad de entregar al Señor por 30 monedas de plata. Recuerden esto, durante más de 400 años Egipto subyugó a Israel. Ahora, ese jueves, hace más de 2000 años atrás, el pueblo de Dios estaba subyugado como una colonia del Imperio Romano. El Imperio Romano le permitía a ellos tener sus cultos, adorar a su Dios, pero estaban bajo las leyes romanas. Necesitaban sí o sí la autorización legal, política, gubernamental del Imperio Romano para hacer lo que hicieron. Así que en ese tiempo eran una colonia, estaban subyugados por el Imperio Romano y empezaron a darse cuenta que la religión de ellos estaba como colapsando. ¿Por qué colapsaba? Porque durante 400 años también hubo silencio entre Malaquías y San Mateo. Hubo 400 años de silencio
Y en ese silencio no había movimiento de las cosas de Dios. La gente no sentía un avivamiento. No habían cultos de gloria como hay acá, gloria a Dios. No habían cultos de gloria como hay acá, que hay sanidad, bautismo del Espíritu Santo, llenura, gloria a Dios, diga aleluya. Bueno, como hay en diferentes partes del mundo, no solamente acá. Había un silencio, había una carencia tan grande. Recuerde que Zacarías era de la orden de Abías. Habían 24 clases que se presentaban para hacer reuniones que ya estaban organizadas y como de costumbre, dice, ir a la iglesia era una costumbre. Abrace a alguien, dígale que venir a la iglesia no te sea una costumbre. Porque cuando te acostumbraste, no, ya pierdo la capacidad de asombro, pierdo la expectativa de lo que Dios puede hacer conmigo. Y hoy un culto como este, Dios puede hacer cualquier cosa con tu vida. Quizás te tengan que llevar a tu casa. Por las dudas, tenga los documentos a mano. Esa risa. Resulta que irrumpe Jesús pateando el tablero de la religiosidad y un muchacho de 30 años, 31, 32 años, comienza a ser una amenaza para el mundo religioso. Los enfermos son sanados, los paralíticos se levantan, los ciegos comienzan a ver por primera vez, los sordos comienzan a oír. Vi por las redes sociales, ahora salió un aparatito para las personas que nunca escucharon, y vi que le pusieron un aparatito a un bebé, y el bebé escuchó por primera vez y sus ojitos estaban asombrados y empezó a reírse porque escuchó por primera vez la voz de su mamá. No sé si usted lo vio. Impactante. Los sordos comenzaban a oír, los muertos resucitaban, los que estaban atados por demonios comenzaron a ser libres. Se armó una revolución tan grande. No estaba el Twitter, no estaba Facebook, no estaba WhatsApp, no había absolutamente nada de eso y la gente se comunicaba entre sí. No había teléfono, ni de línea, menos celular, no había absolutamente nada. La gente corría ciudades enteras a ver a Jesús. Y Jesús sanaba a todas las personas por igual. Sean religiosos o no religiosos, sean judíos o no judíos. Como sanó a esa mujer, como hizo el milagro en la hija de esa mujer sirofenicia. Sin embargo, Jesús hacía milagros y la religión comenzó a sentir literalmente que era una amenaza. Porque les costaba a ellos seguir sosteniendo la religión para que la gente lo siga. Y de repente entra en acción un joven que empieza a sanar a la gente, a resucitar a los muertos. Y en esa bronca necesitan a un hombre que se asocie con ellos para que lo traicione y lo lleven a la cruz. De allí es que muchas veces querían que Jesús se enriede con las palabras como ¿de quién es esta moneda? Del César. ¿A quién le tenemos que dar? ¿Si al César o a Dios? Siempre tratando de una u otra manera querer enredar a Jesús con las palabras para poder acusarlo y llevarlo a la cruz. Hasta que hacen una alianza con Judas Iscariote, que la ambición se apodera de su corazón y dice la Biblia que Satanás entró en él. Y cuando Satanás entró en él, se le fueron los valores, se transformó en un discípulo sin escrúpulos y lo entrega al Señor el día jueves con un beso, con el símbolo de una persona que ama o que quiere o que aprecia a otra. Uno cuando da un beso a una persona la da porque siente aprecio, porque quiere a esa persona, o por lo menos porque hay una amistad cercana. Usted va al Paraguay a darle un beso a alguien y dice, no, amigo, ahí nomás, la mano nomás. Los argentinos damos beso a todos. Judas va y le da un beso y entrega al Señor, pero esa misma noche del día jueves también lo entrega Pedro, negándolo. Jesús le había dicho en la cena, Pedro, esta noche me negarás 3 veces antes que el gallo cante.
Y Pedro se fue y observó a Jesús de lejos. Jesús estaba mirándolo y una mujer, una sierva, le dijo: tú estabas con él. Mire la palabra, tú estabas con él. Luego otro hombre le dijo: él es de ellos. Y otro más dijo: él estaba con él. Hay gente que lo ha traicionado al Señor estando y ya no está. Luego el día viernes fue el día que al Señor lo crucifican. Para que usted sepa, la crucifixión no fue una pavada. Muchos piensan que para Jesús fue fácil. Bien explicado por uno de los pastores, por el pastor Juanjo, cuando predicó el día viernes, lo que a Cristo le costó nuestra vida. Había un instrumento que se llamaba flagrum. El flagrum tenía 7 colas de cuero trenzado y en las puntas tenía hueso, madera y metal como dientes. Y allí que dice la escritura, el salmista, que sus huesos podían contarse o verse. Muchos de los hombres que eran golpeados de esta manera no llegaban a los 39 azotes porque tiene que multiplicarlo por 7. Si son tantos golpes sobre el cuerpo de un hombre, tan fuerte, que arrancaba literalmente su carne. ¿Escuchó? El Imperio Romano se caracterizó, acá tenemos profesores, estudiantes de la Biblia, se caracterizó por el imperio del hierro. ¿Sabe por qué? Por la voracidad. Por la voracidad. Por la violencia. El Imperio Romano golpeó junto con los judíos de tal manera a Cristo por nuestros pecados, porque nosotros al pecar también lo llevamos a la cruz. Que luego lo golpearon tanto que su rostro se desfiguró para que no le decíamos, dice la Biblia. Adivina quién te golpeó y le pegaban trompadas en la cara a Jesús. Desfiguraron su rostro. Le pusieron unas espinas del oriente que inflamaban el cuero cabelludo y producían alucinación. De tal manera fue la muerte de Jesús. Tanto le costó nuestra vida que dice la Biblia que Dios no tomará por inocente aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Es decir, cuando yo juego al pecado, cuando practico el pecado, estoy pisoteando su sangre. Fue a la cruz, clavaron en sus manos. Está comprobado que si te clavan en las manos un clavo, el peso del cuerpo en la cruz desgarraría tu carne, se caería. Pero lo que muchos no dicen es que está comprobado que en la cruz romana había una espiga entre las piernas que era como una cuchilla de madera filosa en la que se acostaba, en la que se asentaba el crucificado. Es decir, estaba colgado de sus manos y de sus pies, pero se asentaba como para descansar sobre esa cuchilla. Pero si se apoyaba demasiado, también dolía. Así que trataba un poco de hacer equilibrio mientras cortaban sus partes. Y cuando no moría el crucificado, venían con un palo y quebraban sus canillas para que el peso del cuerpo caiga sobre esa cuchilla y sus intestinos se desparramen. Cuando fueron a querer golpear a Jesús en las piernas, ya había muerto. Jesús lo hizo por ti. Jesús dijo: nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Recuerda aquel cordero que los hebreos pintaron en el dintel de la puerta? Esa cruz se estaba manchando con sangre y esas gotas de sangre caían por nosotros. Él nos conocía antes que nosotros a Él. En su mente y en su corazón estaba tu cara y la mía. Y Él dijo: prefiero ir yo por ti antes que tú vayas a esa cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Si Cristo no hubiera venido a esta tierra, tú y yo estaríamos condenados por la eternidad, sin Dios, sin esperanza de vida eterna. Pero bendito sacrificio, esa sangre que manchó el madero, que cayó a esa tierra, esa sangre que limpió nuestra vida, nos hizo libres para siempre y hoy tenemos lugar en el reino de los cielos por aquel bendito sacrificio.
Denle un fuerte aplauso a Jesús por ese sacrificio que hizo por usted y por mí. Aleluya. Diga un gracias, Jesús. Dígalo por usted, gracias porque moriste por mí. Grítelo entre la multitud, dígale gracias porque moriste por mí. El día sábado, todo estaba callado. Bajaron a Cristo de la cruz, lo pusieron en un sepulcro, con una piedra que tenían que moverlo entre 10 y 20 hombres. Lo pusieron en un sepulcro nuevo. Y pareciera que no hubo actividad el día sábado como el día de ayer, sin embargo hubo actividad. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante dice que Él llevó cautiva la cautividad. Y que sino que subió, sino que también descendió a las profundidades de la tierra. Para que usted interprete, estoy dándole mucha información. A veces uno tendría que escuchar un sermón como este varias veces para poder interpretarlo por completo. Estaba Jesús en el sepulcro, pero en ese momento también hubo actividad porque Jesús descendió hasta las profundidades de la tierra, dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante. No solo que subió, sino que descendió y llevó cautiva la cautividad. El Hades era como si fuera toda esta plataforma. El Hades en la Biblia, usted busca en la concordancia, y Hades es infierno. El Hades tenía un gran espacio, pero dentro del Hades, que era un lugar de tormento donde la gente llega y es atormentada, había un lugar que era una sala de espera. Era donde esperaban aquellos que morían en Cristo, pero en esta sala no es la sala del tormento, sino una sala de espera. Allí estaban Abraham, Isaac, Jacob, allí estaba David, allí estaban todos los que habían muerto, Job, el que dijo yo sé que mi Redentor vive. Todos esperaban en esa sala de espera aquel Mesías que venía a liberarlos, a darles vida eterna. Qué extraordinario. Jesús descendió el día sábado y se presentó a ellos y les dijo, acá estoy, ustedes esperaban en mí. Job, Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los que usted sabe, aquí estoy. Y transforma, saca esta pecera, este lugar, como esta pecera de la batería, saca el lugar de la espera y lo transforma en el paraíso. Y esto se agranda, el Hades se agranda para solamente ser un lugar de tormento. Mire qué extraordinario. Nos vamos a llevar muchas sorpresas en el reino de los cielos, porque tenemos familiares que pensamos que no han ido con Dios, pero en el último momento de su vida quizás dijeron, perdón Dios porque hice las cosas mal. Perdón Dios te pido por mis pecados. Perdón porque dañé a tanta gente. Y nos vamos a asombrar que va a haber mucha gente que pensábamos que no iba a estar. Y nos vamos a asombrar también pensando que vamos a encontrar a mucha gente que no va a estar. 2 ladrones fueron crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Uno se burló de Cristo, bájanos, si eres el Hijo de Dios, baja, sálvate tú y sálvanos nosotros. Y el otro dijo, ¿no temes a Dios acaso? Nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero Él qué mal ha hecho. Y aprovecha la oportunidad y dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa oración, ¿será que alguno de nuestros parientes pudo haber hecho esa oración aunque no conocía a Jesús y no venía a una iglesia? ¿Podrá ser que alguno de nuestros seres queridos haya dicho en el último momento en la mente, Dios perdóname por mis pecados? Jesús miró al leproso, no hizo la oración del penitente, solamente dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Había entonces el Señor hablado de ese lugar que se transformaba en el paraíso. Por eso
aquellos que morimos en el cuerpo, no morimos para siempre, sino partimos para estar en una eternidad con aquel que venció la muerte, Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pasó el sábado y el domingo muy de temprano por la mañana ocurrió lo que en este pasaje les vuelvo a leer. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Abrace a alguien, dígale: no tengas temor, el Señor venció la muerte. El Señor tiene el control de todas las cosas. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el sepulcro donde fue puesto el Señor. Quizás muchos hablan de Jesús, pero no comprueban que el poder de la vida venció el poder de la muerte. Y allí es que otra vez vuelvo a repetir el pasaje del apóstol San Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Porque al fin y al cabo algunos mueren antes de nacer. En el vientre de la madre algunos les quitan la vida. Otros viven 100 años. Otros viven un par de años. Y uno dice: toda la vida por delante tendría. Querido hermano, no importa cómo uno muera. Por supuesto que queremos vivir un tiempo más en el cuerpo. Pero no importa cómo uno muera, sino con quién muera uno. Y Cristo es la resurrección. Por eso le dijo a Marta y a María, observando a la gente que estaba frente a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hablaba de esa muerte espiritual, sino de la muerte física. Pero también hablaba de la vida eterna, de la vida espiritual. Querido hermano, si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Podrás cerrar los ojos aquí en la tierra, pero lo abrirás en la eternidad junto a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó por ti también. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Resucitó entre los muertos venciendo la muerte, y en ese mismo instante dice que sepulcros de diferentes lugares, hombres justos, se abrieron y estuvieron por aquellas ciudades. Muchos se asombraban, porque Cristo es el principio, es el primogénito de la resurrección. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Si Cristo venció la muerte, nosotros seguimos venciendo, porque Él ha vencido, y estaremos en el lugar que Él ha preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Jesucristo por haber muerto en la cruz y haber resucitado entre los muertos? Aleluya. Versículo 7, y estoy concluyendo. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado, dice el ángel, de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Quiero decirle algo: hoy, un domingo de resurrección, festejamos o recordamos que Cristo
ha vencido a la muerte. Quiero decirles algo, muchos de ustedes tenían sueños que estaban muertos, proyectos que habían abandonado, tenían cosas en la vida que decían, esto es imposible para mí. Estaban como entregados a decir, esto es imposible. Un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesús resucitó. Puede ser que el poder de la resurrección también toque tus sueños, también toque tus proyectos, también toque tu familia, también toque tus emociones, también toque tu economía, también toque tu espíritu. El poder de la resurrección puede cambiar todo, darle vida a lo que estaba muerto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 18, y estoy terminando. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Hubo muchos líderes religiosos, Buda, Mahoma, pero sus cuerpos están allí. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado y nunca será encontrado porque Cristo resucitó entre los muertos. Esa es nuestra gran esperanza. La muerte venció a otros líderes religiosos, pero nuestro gran Dios y nuestro gran Señor venció a la muerte. Y esa es nuestra esperanza. Dice la Escritura, y estoy terminando, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta tarde el Señor Jesús está con nosotros hoy, mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Aleluya. Hay personas que piensan que cuando algo muere es inevitable que vuelva a vivir. Queridos hermanos, hay sueños que estaban para muchos de ustedes muertos. Me hace acordar, habíamos traído un canario hermoso de la ciudad de Rosario. Un pastor nos había regalado un canario amarillo, muy bonito. Se lo regaló a Débora y Débora era muy chiquitita. Y me acuerdo que el canario lo cambiamos de lugar y cometimos el grave error de dejarlo en un lugar donde el sol le daba y el canario murió. Empecé a ver la desesperación de mi hija Débora siendo chiquita. Tendría 9 años, 8 años, 10 quizás. Sacó el canario que estaba muerto de la jaula. Estaba duro y empezó a orar. Y a mí me partió el corazón. Lloró con el alma esa niña. Y empezó a caer las lágrimas de ella sobre el cuerpo de ese canario. He escuchado decir a gente, ¿cómo puede ser que oren por los animales? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Al final son criaturas de Dios. Así que la niña lloró y lloró y lloró. Y a mí me partía el corazón y yo me puse a llorar, no por el canario, sino por ver el corazón de mi hija destrozado por ese canario. Lloraba y lo soplaba. Le decía, recibe, recibe el Espíritu, recibe. Se metió en mi pieza donde yo oraba y llevó otra vez el canario de un lugar de la casa a otra y se metió en nuestra pieza donde yo me arrodillaba y pareciera como que pidiéndole a Dios desde el lugar donde su papá oraba, Señor, dale la vida. Y dentro mío dije, ¿por qué no, Señor? Todo puede pasar.
créame que le estoy diciendo totalmente la verdad. El canario volvió a la vida. Empezó a aletear, empezó a moverse. Lo puso en la jaula y el canario volvió a la vida. Yo no podía creer, digo, no, soy pastor, creo en los milagros, pero no podía creer semejante cosa que estaba viendo con mis ojos. Queridos hermanos, la oración del justo puede mucho. Mi oración hoy, en este día, domingo de resurrección, quizás viniste diciendo: mi familia no se puede arreglar, mi relación es imposible que se arregle, mi negocio es dificilísimo que surja, mis proyectos ya están vaciados, están vacíos, mis sueños ya están enterrados, ya estoy grande, que lo hagan mis hijos. Y Dios dice: ¿por qué tus hijos y por qué no tú? ¿Por qué no tú puedes ver tu milagro y tus hijos los propios? En esta tarde yo siento que hay el poder de la resurrección hoy aquí. No importa cuál haya sido tu situación. Si Cristo venció la muerte, yo creo que también los sueños hoy pueden resucitar por el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tú crees, para aquel que cree, todo es posible. Todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nada. Y para aquellos que creen, tampoco hay nada imposible. ¿Qué es para Dios darte lo que te ha prometido en estos días? Pastor, lo que yo entiendo que Dios me va a dar es imposible porque sale mucho. Dios me prometió una casa, me prometió un auto, me prometió la sanidad de mi familia, me prometió. Es muy difícil. ¿Por qué duda? ¿Por qué trata de filtrar las cosas y el poder de Dios por tu humanidad? Dios es poderoso para hacer todo. Ni siquiera los soldados sabían lo que estaba por ocurrir. Ni siquiera los discípulos creían lo que iba a pasar. Pero luego lo vieron con sus propios ojos. No solo lo vieron, sino que estuvieron con Jesús, comieron con Él después de resucitado. Cristo está hoy aquí, dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. Si puedes creer esa palabra, si puedes creer esa palabra que dice que a donde hay 2 o 3 reunidos, mira a tu costado, y el Señor dice: en el medio estoy yo. 2 o 3 que están reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. Si puedes creer esa palabra, te puedo asegurar que aunque tus ojos no lo vean, Jesús está aquí, hoy, entre nosotros.